Una máxima de 18. Vamos a charlar con Daniel Heyman, es economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue asesor ad honorem del exministro Guzmán y su especialidad tiene que ver con temas de inflación. ¿Qué tal, Heyman? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien. Bueno, estamos como en esta especie de mini luna de miel, por llamarla de alguna manera, con Massa, pero tenemos, en circunstancias muy complicadas, ¿no? Es un chiste. Pero en cualquier momento va a aparecer el número de la inflación de julio. Sí, se sabe que la inflación de julio va a ser alta, más alta de que los meses anteriores. La pregunta es si las incertidumbres se van diluyendo un poco y eso puede descomprimir un poco la situación macroeconómica hasta que se tomen medidas específicas que se verá cómo salen. Uh-huh. Ahora, siempre la pregunta es con Argentina respecto a por qué la situación inflacionaria de la Argentina es tanto más elevada que el resto del mundo. Digamos, sabemos que Europa, Estados Unidos están con inflaciones anualizadas del 10-11%, pero no solo Europa, Estados Unidos. Uno ve por ahí Bolivia tiene una inflación de los últimos 12 meses que no supera el 2% acumulado. ¿Qué pasa con bueno, incluso Venezuela ahora logró anclar la inflación y frenar la inflación, y Argentina queda como uno de los países de mayor inflación del planeta? Tenemos una tradición inflacionaria, efectivamente, y la memoria esa es probable que tenga efectos sobre el comportamiento presente. O sea, la historia de manejarse con inflación condiciona las conductas que a su vez se reflejan en los números que se ven. De todas maneras, acá lo que ha sucedido con los precios en los últimos tiempos, hay factores reales que han jugado. El problema cambiario, que es una de las influencias relevantes sobre el nivel de precios, y la situación monetaria y fiscal. O sea que, digamos, en la Argentina esas condiciones son condiciones más estrechas, más complicadas, más difíciles de lo que hay en otras economías, que consiguieron estabilizar. En nuestro caso, fuimos parte de un pelotón de países latinoamericanos que consiguieron bajar la inflación en la década de los 90, pero acá, a diferencia de los otros países que sostuvieron la desinflación y consiguieron estabilizar efectivamente, terminamos en una crisis gigantesca. Y luego hubo una tendencia de crecimiento de la inflación. Si usted ve un gráfico de la variación de precios desde la salida de la convertibilidad hasta ahora, lo que ve son grandes fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, pero con una tendencia impresionantemente positiva. O sea que la aceleración inflacionaria de fondo, por decirlo de alguna manera, viene desde principios de los 90. O sea, viene la convertibilidad con Menem, el 1-1, se estabiliza, y a partir de ahí todo lo que pasó fue que como que el piso se fue aumentando de la inflación. Exactamente. Después del estallido de la convertibilidad, que generó un salto de la inflación, pero transitorio. La inflación se fue a 40% en el 2002. A partir de ahí empezó en números bajos, menos de 5% en el 2003, 2004 también, y a partir de ahí una tendencia creciente que atraviesa los gobiernos incluso, ¿no? 20 años. Uno ve por ahí, más ahora se quiere inspirar un poco en lo que fue Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que era un dirigente político, que no era economista, como no es economista Sergio Massa tampoco, que en los 90 llega a Brasil y logró una estabilidad que en el caso de Brasil fue más duradera, ¿no? Usted, Heyman, estuvo como asesora ad honorem de Martín Guzmán, además es alguien en quien Martín Guzmán veía su maestro, su principal docente. ¿Qué les pasó a ustedes, digamos? ¿Qué le pasó a Guzmán en el Ministerio de Economía? ¿Qué es lo que no pudo hacer o en qué fracasó? La situación macroeconómica sigue siendo muy difícil. Digamos, la inflación de nuevo no es un tema novedoso. Las tensiones cambiarias no son un tema novedoso. Ya estaban presentes de manera bastante apremiante
en el 2019, junto con el tema de la deuda que estaba abierta, muchos flancos de debilidad macroeconómica. O sea que la ambición que se podía tener en esas circunstancias era limitada. Es un lugar común referir a la pandemia, pero es inevitable hablar de la pandemia. Lo nuestro es una versión ampliada de lo que pasó en el mundo. La necesidad de sostener el nivel de vida de gente que se tenía que quedar encerrada en la casa, ese tipo de fenómenos extraordinarios, exigió gasto público, déficit fiscal, emisión monetaria en el caso argentino, lo cual es un conjunto de factores de inflación. En los últimos tiempos creo que la incertidumbre macroeconómica y general jugó un papel importante en la determinación de precios. La incertidumbre respecto a política, de qué iba a pasar con la política. Yo creo que hay un argumento que fue discutido en los 80, básicamente por trabajos de Roberto Frenkel, que hace alusión al cambio de comportamiento de formación de precios en situaciones de gran inestabilidad. Está bien, pero... sí. Perdón. Cambian las conductas en condiciones de inestabilidad y se vuelven más dependientes de expectativas que de situaciones específicas. Reales. Ahora, ¿pero qué le pasó a Guzmán? Ustedes cuando se van, ¿por qué se van del gobierno? No, eso es una decisión del ministro que, digamos, la toma en su carácter de tal y de manera autónoma. O sea, la decisión de irse o no irse es una decisión privativa de él y de eso no conversamos previamente. ¿Pueden cambiar las expectativas con Massa si es un tema de expectativas entonces? Pueden hacerlo y es importante. Yo creo que ese es a los efectos de la descompresión de la situación macroeconómica, eso es un efecto esencial. Digamos que después hay que convalidar con los hechos, pero que en estos momentos específicos esa variable juega un papel importante. Bueno, ojalá. Daniel Heyman, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 8:27 a usted. 8:27 de la mañana. Mañana que sopla un viento un poco fresco en la ciudad de Buenos Aires. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te